Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Y antes de arrancarnos con el tema del día de hoy, quisiera agradecer a los nuevos Patreons que se han sumado a este proyecto. Muchísimas gracias a todos por fomentar la filosofía. Gracias particularmente a Anaí Ruiz, Jalín Hernández, Juan Lascano, Rodrigo Herrera, Eva Llanos, Pablo Estrada, Hernán Acevedo, Manuel Antonio López, Sandy Secchi, Guillermo Erazo, Avi Bolaños y Aura Celada, quien, por cierto, tiene un excelente podcast de entrevistas que se llama Tu Potencial Femenino, el cual se los recomiendo mucho. Y por último, quisiera agradecer a todas las personas que han realizado donativos a este proyecto sin inscribirse al Patreon. Recuerden que no es la única manera. Gracias infinitas por su solidaridad. Si alguno de ustedes quiere sumarse a esta forma de solidaridad, basta con que me envíen un mensaje a hola@aralevaldez.com.mx y ahí con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo en las formas en las que pueden apoyar este proyecto. Ahora sí, entremos en materia. En el episodio anterior hablamos respecto a si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Como ustedes recuerdan, Rousseau creía que los seres humanos somos buenos por naturaleza y a la vez Hobbes decía que somos malos, pero no solo malos, somos muy, muy malos. Tan malos que tenía esta frase famosa de el hombre es el lobo del hombre. Es decir, somos tan malos que somos un peligro para nosotros mismos. Y por el otro lado teníamos a Marx, quien afirmaba que no existe algo tal como la naturaleza humana, sino que más bien somos como un conjunto de circunstancias y condiciones que nos van sucediendo y eso va modelando o modificando nuestra personalidad y nuestras formas de ser y hacer en el mundo. Así que bueno, en este episodio vamos a profundizar precisamente sobre la importancia de elegir de manera consciente la definición de nuestra naturaleza humana y sobre la importancia de entender las implicaciones de nuestras creencias. Es decir, dependiendo de la idea de naturaleza humana que asumamos, vamos a aceptar una serie de creencias que van a posibilitar o imposibilitar ciertas formas de ser y vivir y estar en el mundo. Así que bueno, comencemos por preguntarnos qué es la naturaleza humana. Hay muchas respuestas populares a esta pregunta y por supuesto, dependiendo de nuestras creencias y nuestra pecera cultural, pues es que varía el contenido de la definición. Quienes creen que sí existe una naturaleza humana lo justifican con argumentos no empíricos, es decir, con cosas que no se pueden comprobar, digamos, en la realidad. Por ejemplo, los argumentos de Rousseau y Hobbes son argumentos que no se pueden comprobar con estadísticas o con estudios biológicos, por ejemplo. Ese tipo de respuestas se llama de orden metafísico, es decir, que no se puede responder con hechos de la realidad. Así que, si creemos en la idea de que sí existe una naturaleza humana, sea cual sea esta idea, ya sea buena o ya sea mala, nos tenemos que conformar con elegir el mejor argumento metafísico, el que nos parezca más convincente, aunque seamos incapaces de comprobarlo en la realidad. Existen otras formas de responder a la pregunta de la naturaleza humana, como la versión antimetafísica, que es más parecida a la respuesta que nos da Marx. O, en este caso, vamos a ver la respuesta que da David Hume, quien, para justamente oponerse a los argumentos metafísicos de la naturaleza del ser humano, lo que hizo fue ponerse a describir nuestro aparato cognoscitivo y el emocional. Es decir, observó al ser humano, tomó datos de la realidad y sacó deducciones lógicas y llegó a varias conclusiones. A partir de esta descripción que Hume hace de cómo pensamos y cómo sentimos, ese conjunto de cualidades y descripciones y condiciones es lo que él llama naturaleza humana. Esto quiere decir, o nos posibilita el pensamiento, de que nuestras capacidades intelectuales y afectivas
son las que determinan nuestra naturaleza humana y a la vez las experiencias a las que estamos expuestos modifican nuestras capacidades tanto intelectuales como afectivas. Es decir, las respuestas que dan Marx y Hume son antimetafísicas porque ellos están poniendo su mirada o su conclusión o su respuesta en hechos que podemos más o menos comprobar en la realidad, en hechos humanos o en hechos sociales. Y las respuestas que nos dan Rousseau y Hobbes son respuestas hipotéticas, en donde parten de pensamientos hipotéticos, de reflexiones hipotéticas. Recuerden que Hobbes parte del hipotético estado de naturaleza, que es como un estado de guerra en el que todos nos peleamos contra todos, y Rousseau parte del lugar hipotético del buen salvaje, ¿no? En el que se imagina que los primeros pobladores eran muy bellos salvajes y entonces la sociedad es la que viene a corrompernos y eso provoca que seamos pues menos buenas personas, pero es por sociedad, no es por naturaleza, ¿vale? Entonces esos argumentos metafísicos están basados en cosas que no podemos comprobar en la realidad y el tipo de respuestas que nos dan Marx y Hume es una respuesta, podríamos llamar un poco más realista, pero el nombre correcto es antimetafísica. Es decir, son respuestas que podríamos quizá intentar comprobar a partir de algunos hechos de nuestra realidad. Entonces, bueno, para Hume nos quedamos con esta primera respuesta. Para Hume, que es, pues, los seres humanos son el resultado de esas capacidades intelectuales y afectivas. Y eso es lo que determina nuestra naturaleza. Y en este punto podemos señalar que curiosamente Sigmund Freud comparte esta idea con David Hume y con Carlos Marx, aunque tiene sus variantes, por supuesto, ¿no? Sigmund Freud nos dice que todos somos víctimas de la naturaleza humana y nosotros básicamente somos el resultado de nuestros traumas y de nuestros deseos reprimidos. Esto implica, para Freud específicamente, que somos agentes pasivos en nuestras vidas, es decir, que nuestras experiencias determinan absolutamente todo lo que somos y nosotros tenemos muy poca participación en la construcción de eso que somos, lo cual, si lo pensamos bien, tampoco es una gran opción. Tampoco nos ayuda mucho pensar que como estamos determinados bajo ciertas circunstancias, estas circunstancias son las que van a marcar y delimitar mis capacidades de ser. Ahí podríamos decir que no es la mejor opción, ya que tampoco podemos hacernos cargo de nosotros mismos desde este punto de vista. Pero bueno, lo importante de este tipo de pensamiento antimetafísico es que nos permite definir la naturaleza humana sin necesidad de determinar ninguna esencia, lo cual es muy bueno. Observemos un poco. Cuando Rousseau y Hobbes determinaron la naturaleza del ser humano como buena o mala, determinaron nuestra esencia al final del día. Si creemos en Hobbes, podemos afirmar que somos esencialmente malos, y esto implica que estamos naturalmente inclinados a realizar daño a otros seres vivos. Y si creemos en Rousseau, por otro lado, podemos afirmar que nuestra naturaleza es esencialmente buena y por lo tanto nos veremos inclinados a realizar actos buenos. Si meditamos un poco estas afirmaciones, nos podemos dar cuenta que cuando determinamos una esencia, lo que estamos haciendo en realidad es definir lo que debe de ser esa cosa o esa persona. Estamos imponiendo límites, estamos delimitando la capacidad de acción. Y es muy importante que nunca olvidemos que todo límite es una convención. Por ejemplo, si yo considero que la naturaleza humana o la naturaleza de los seres humanos es mala, juzgaré mis actos malos como una inclinación natural en mí y por lo tanto podré justificarlos con menos responsabilidad ética, lo que limitará mi capacidad para evitar las malas acciones, pues me veo obligado a realizarlas por naturaleza. Y este, digamos, es un escenario poco favorable para quienes nos gusta pensar que somos capaces de limitar efectivamente nuestros impulsos y nuestras reacciones ante nuestras emociones y sensaciones o sentimientos. En resumen, digamos, dependiendo de la definición de naturaleza humana que decidamos creer, es que delimitamos nuestras posibilidades de ser y hacer en el mundo.
Recuerden, la respuesta metafísica dice que el ser humano tiene una esencia buena o mala. Y la respuesta antimetafísica dice que no tenemos esencia, sino que somos el conjunto de todo lo que nos pasa en la vida. Y yo personalmente creo que debemos elegir el concepto de naturaleza humana que nos brinde mayor potencia, es decir, que posibilite el incremento de nuestras capacidades de ser y hacer, y no que las limite. Y por eso es muy importante preguntarnos entonces, ¿cuál idea estoy aceptando yo como mi naturaleza humana? Pues esas ideas que yo formulo como naturales en mí o en mi especie son las que delimitan, insisto, mis posibilidades de ser y hacer. Por ejemplo, si yo considero que la naturaleza humana implica diferencias de género justificadas por la división de sexos, como la creencia de que los hombres son menos sensibles que las mujeres y que las mujeres son menos racionales que los hombres, delimito entonces mi potencialidad de ser. ¿Por qué? Dependiendo del sexo con el que yo nazca, si nazco mujer y considero la afirmación anterior como verdadera, entonces me sentiré y actuaré como menos racional que todos los hombres. Y tomaré mis decisiones de vida a partir de mis pasiones y mis emociones sin tener nada claras mis razones, porque mi naturaleza es ser sensible y no racional. Y al revés, si yo nazco siendo hombre o varón y considero que por naturaleza los varones no somos sensibles, sino racionales, viviré toda mi vida sin prestarle atención a mis emociones, soterrando mis sentimientos para demostrar justamente mi superioridad racional y entonces ser congruente con mi propia idea de mi naturaleza. En cualquier caso, si justifico mi naturaleza y la de los demás a partir de estas creencias, mi vida está coartada y delimitada por ellas. Y vamos, en ninguno de los dos escenarios es realmente deseable. Ni ser una mujer irracional, ni ser un hombre insensible son algo deseable. Ambos privan a cada género de una parte muy importante de la vida, pues sabemos que todos los seres humanos tenemos la potencia de desarrollar y mejorar tanto nuestra racionalidad como nuestra emocionalidad o nuestros sentimientos, y no tenemos por qué elegir la una o la otra. Bueno, incluso podríamos afirmar que esta separación entre sentimientos y pensamientos no es tan clara como nos gusta pensarla, pues los sentimientos generan pensamientos y viceversa, los pensamientos generan sentimientos. De hecho, hay un término muy lindo sobre el cual sería interesante hacer un episodio. Es un término que adopta un sociólogo colombiano, si no me equivoco, que se llama Falsborda, que es una palabra que es sentipienso, sentipensar. Ser sentipensante quiere decir justamente estas acciones, estas ideas o estas emociones que están atravesadas entre los pensamientos y los sentimientos. Esa idea del sentipensante, él la adopta cuando está haciendo una entrevista a unos pescadores colombianos y les pregunta algo así como, bueno, ¿ustedes cuándo deciden salir a pescar? Y la respuesta de ellos es, lo sentipensamos. Nosotros sentimos y pensamos al mismo tiempo y cuando estamos de acuerdo en las emociones y en los pensamientos y hay una congruencia, entonces ahí vamos a pescar. Así que bueno, es interesante empezar a integrar este tipo de términos sentipensar en nuestra vida cotidiana cuando no tenemos tan clara esta división de pensamientos y sentimientos, que es una división muy, muy, muy cuestionable, que pues de pronto se dio así en el desarrollo de la humanidad, pero que parece ser que ni siquiera es correcto. Pero bueno, sigamos con los ejemplos. Si yo considero, por ejemplo, que todos los seres humanos somos malos y pecadores por naturaleza, estoy asumiendo que la gente toma malas decisiones por naturaleza, independientemente de cuáles consideremos que sean los pecados. Esto implica que todos estamos alejados del bien porque somos pecadores en teoría y porque esa es nuestra naturaleza. Este tipo de argumentación lo que hace es darnos paso a justificar nuestras malas acciones y las de los otros como naturales, por lo tanto, como inevitables. Y esto, insisto, nos quita una gran responsabilidad sobre nuestros actos, porque no es tanto nuestra culpa, sino que es culpa de nuestra naturaleza. Y ahí empieza un juego de autojustificación. A nivel personal,
Este tipo de argumento sobre la naturaleza humana puede afectarnos en muchos sentidos. Puede llevarnos a una vida de constricción, por ejemplo, para evitar el pecado a toda costa y generar un comportamiento represivo hacia uno mismo y hacia los demás pecadores, generando muchísima violencia. También puede permitirnos justificar grandes actos de violencia como inevitables, porque supuestamente nuestra naturaleza es violenta. Y entonces es así de fácil justificar, por ejemplo, el golpear a los niños o a los animales para educarlos, entre muchas otras cosas peores que hemos justificado, nos permitimos justificarlo porque la violencia supuestamente está en nuestra naturaleza. Y bueno, aquí hay que hacer un señalamiento de la idea de violencia. El término de violencia es muy complejo y también vale la pena hacer un episodio completito sobre la idea de violencia, porque no toda la violencia es negativa. Existe un tipo de violencia positiva, pero es algo en lo que hay que profundizar. Se los dejo ahí nada más como reflexión para que le empiecen a dar un poco de vueltas. Pregúntense si toda violencia es negativa y violencia positiva y qué importancia o qué papel tiene la violencia en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, ese será tema para otro episodio. Sigamos con nuestra argumentación. A nivel social, este tipo de justificaciones respecto a que la naturaleza del ser humano es malo pueden permitirnos justificar altísimos niveles de represión social para mantener el orden, porque en teoría el Estado tiene la obligación de protegernos de todas las amenazas, incluso si la amenaza somos nosotros mismos. Y entonces, para contener la naturaleza malvada de los individuos que integran nuestra sociedad, es decir, nosotros, el Estado puede tomar decisiones que limiten nuestras libertades individuales en pro del supuesto bienestar de los ciudadanos. Recordemos que Thomas Hobbes utiliza precisamente la definición del ser humano como malvado y ambicioso para justificar un sistema político que se llama monarquía absoluta, en la que se limita por medio de la fuerza la naturaleza malvada de las personas. Entonces es importante ver cómo a nivel político se utiliza la argumentación de si somos buenos o malos por naturaleza o si no tenemos una naturaleza. Porque a partir de la idea que estemos aceptando es que incluso podemos perfilar nuestra sociedad para cierto tipo de orden o de gobierno que pueda tener mayor mano dura o mayores libertades dependiendo de cómo consideremos que los ciudadanos somos. Somos malos por naturaleza, entonces necesitamos mucha represión para no matarnos entre nosotros. Somos buenos por naturaleza, entonces necesitamos nada más límites para no transgredirlos. O no tenemos naturaleza, entonces necesitamos una sociedad que nos permita construirnos a partir de experiencias, pues más bien positivas que negativas o violentas, pero bueno, ese es tema de otro momento también. El punto es ese, el punto importante es que esta afirmación de la naturaleza humana puede incluso modificar la organización o el orden social en el que vivimos. Y es por eso que estas ideas son peligrosas, es decir, hay que cuestionarlas, ¿no? Ideas como la de Thomas Hobbes, de que todos los seres humanos somos muy malvados, hay que cuestionarlas, hay que preguntarnos si de verdad los seres humanos somos capaces de modificar nuestra naturaleza malvada o somos totalmente incapaces. Y por supuesto que hay que cuestionar, pues, si esa es verdaderamente nuestra naturaleza, porque ya vimos que hay varias respuestas posibles que no se parecen a las afirmaciones de Hobbes. En fin, recuerden, lo importante es que ustedes recuerden que cuando definimos la naturaleza humana, también nos estamos definiendo a nosotros mismos. Es decir, elegir la naturaleza humana implica posicionarse políticamente. No hay ninguna definición de naturaleza humana que no traiga consecuencias políticas. Y aquí también será interesante desarrollar todo un episodio sobre la idea de lo político. ¿Qué significa lo político? En filosofía, lo político es mucho más profundo que la política que conocemos. Piensen simplemente que lo político quiere decir que en cuanto una libertad entra en contacto con otra, ahí se da lo político. Ahí tenemos que hacer una mediación, una negociación, un aprendizaje de límites. Eso es lo político. Y si lo pensamos, lo político entonces atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida. No se imaginen lo político como esta idea de ir a votar y que haya partidos políticos y entonces salga un político en la tele a venderme promesas. No, no, eso no es, digamos, eso es la política, quizá la política pública, social,
Pero no, lo político en términos filosóficos es la condición que surge, que nace, que aparece en cuanto una libertad se enfrenta con otra. Dejémoslo ahí y después profundizamos en otro episodio. Entonces, ¿por qué elegir nuestra naturaleza humana es un posicionamiento político? Pues precisamente porque elegir la idea de naturaleza humana implica elegir los límites de mi naturaleza. Y ahí es donde se activa la idea de lo político. Por ejemplo, cuando elegimos la definición de naturaleza humana, tiene implicaciones en lenguajes que son supuestamente muy objetivos, como la ciencia. La idea que tenemos sobre la naturaleza humana genera un sesgo interpretativo de los resultados de las investigaciones científicas. Por ejemplo, uno de los sesgos interpretativos más famosos es de el neurocientífico Broca, que escribió un libro muy famoso que se llama El cerebro de Broca, que ustedes pueden buscar. Bueno, tiene varios libros, fue un neurocientífico muy importante. Este señor, de pronto, se puso a comparar cerebros, ¿no? Dijo, vamos a comparar cerebros masculinos y femeninos para ver cuáles son las diferencias. Y entonces comparó 292 cerebros masculinos contra 140 cerebros femeninos y encontró que el cerebro de la mujer pesaba en promedio 181 gramos menos que el del hombre. Y para él, esta diferencia en la masa cerebral fue una confirmación de la inferioridad de la mujer, aún sabiendo que la diferencia de masa cerebral podría ser muy fácilmente explicada por los cambios de estatura y el tamaño de las personas y el peso de las personas. Broca ni siquiera intentó relativizar estos datos, ¿no? No intentó relativizar su conclusión e incluso agregó que esto confirma nuestras diferencias de género, pues, y cito, así textualmente, él lo dice en su investigación, pues sabemos a priori que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Que Broca lo único que hizo fue que a partir de su percepción de la naturaleza humana, que incluía la idea de que los hombres son más inteligentes que las mujeres, hizo un experimento en la realidad y utilizó los datos que obtuvo en ese experimento para afirmar o comprobar una idea que él ya tenía. Él no cuestionó si era cierta la afirmación de que las mujeres son menos inteligentes que los varones porque le parecía natural. Era una idea de naturaleza. ¿Por qué voy a cuestionar a la naturaleza si así es? Entonces, al revés, los datos que yo obtengo me sirven para reafirmar mis creencias. Y eso pasa muchísimo en la ciencia. Por eso no hay que irnos con la finta de que la ciencia es el lenguaje más objetivo del mundo mundial. No. Sí, tiene su grado de objetividad, pero tiene que apegarse a un método y tiene que apegarse a formas interpretativas. Y ahí, en esas formas interpretativas, es donde siempre se abre paso a la subjetividad. Entonces, este ejemplo de Broca nos demuestra cómo la idea de la naturaleza humana que uno tiene, que uno genera, moldea y perfila nuestros posibles actos y nuestras posibles conclusiones y nuestras posibles experimentaciones en el mundo, ¿vale? Así que como podemos ver, pues, ni la ciencia se salva de interpretar el mundo, justamente a partir de lo que entendemos como naturaleza humana. Insisto, para Broca, la naturaleza humana implicaba que los hombres son más inteligentes que las mujeres, así de simple, y por lo tanto, que las mujeres tengan un cerebro más pequeño confirma esa afirmación, según él, confirma que las mujeres somos menos inteligentes que los hombres. Por ningún lugar se le ocurrió que esa diferencia de cerebros, pues de peso, de tamaño, tiene que ver con la complexión de las personas y no con el hecho de ser varón o mujer. Así que, bueno, pues ahí está. Afortunadamente, hoy en día ya podemos hablar incluso de neurosexismo, ¿no? Que existen este tipo de sesgos ideológicos, incluso dentro de la neurología y de la ciencia, de la medicina, de un montón de lugares. Y bueno, gracias a este tipo de análisis, hoy en día podemos afirmar con toda la certeza del mundo, pues que ninguno de los dos sexos es más inteligente o más sensible que otro. Si les interesa profundizar en este tema del neurosexismo, que es muy interesante, les recomiendo un librazo que se llama El género del cerebro, de Gina Ripo.
búsquenlo, es un gran análisis. Gina Ripo es neuróloga y es una muy bella observación de cómo justamente gran parte de la historia de la neurociencia ha estado atravesado por cuestiones de género. Pero bueno, a partir de los ejemplos que acabamos de dar, ustedes pueden observar que la definición sobre la naturaleza humana que yo adopte de manera personal y a la vez la definición que adopte mi sociedad, mi cultura, mi pecera cultural, definen los límites de lo que yo puedo ser y de lo que yo me permito ser a partir de mis propias creencias y a partir de lo que la sociedad me exige y o me obliga a hacer, a partir de las prohibiciones culturales y de los códigos sociales de conducta. Detrás de todos estos límites que nos impone la sociedad y que nos imponemos nosotros, pues se encuentra la concepción de la naturaleza humana. Por eso es muy, muy importante revisar nuestras creencias, porque modelan nuestra vida, la hacen posible. Y es muy saludable aprender a hacernos cargo de nuestras propias creencias, es decir, entender por qué creemos lo que creemos y cómo justificamos nuestras creencias nos permitirá entonces hacernos cargo de una mejor manera de nuestra propia vida. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Se nos terminó el tiempo, se fue como agua, todavía quedan varias cosas en el tintero. Pero bueno, no olviden escribirme todos sus comentarios, ya saben, el correo es hola@araliavaldez.com.mx. Recuerden que Valdez se escribe con S. Y pues ustedes disculparán, a veces me tardo muchísimo en responder porque mi buzón está saturado, no se imaginan, tengo cientos y cientos de correos sin leer. Pero bueno, me tardo, pero sí les respondo. Así que por favor ténganme paciencia. Les agradezco muchísimo de verdad a todas las personas que ya me han escrito y me han enviado sus preguntas. Síganmelas enviando. Estoy preparando un par de episodios conjugando las preguntas que ustedes me van haciendo para tratar de darles respuesta por bloque temático a todas estas preguntas. Se va a poner muy bueno, así que ustedes denle, piensen, cuestionen, duden y mándenme todas sus preguntas, por favor. Y bueno, recuerden también que pueden escribirme pues para solicitar una consulta filosófica privada o para apoyar este proyecto. Pueden inscribirse al Patreon y a la vez obtener beneficios exclusivos como, por ejemplo, tener su lugar garantizado en el brindis filosófico, el cual, por cierto, se ha vuelto un espacio increíble para la reflexión y el pensamiento. Yo les agradezco muchísimo a todos los que asisten puntualmente cada mes y los que no han asistido y no se han animado, bueno, pues súmense, acérquense, escríbanme, métanse al Patreon para tener su lugar garantizado. Y si no, pues escríbanme por afuera y de todas maneras vemos la manera en la que entren. Son de cupo limitado para que podamos dialogar, pero pues siempre hay lugar, pues o encontramos la forma de hacer lugar o hacemos otro brindis en el mismo mes y ya está. Y todos contentos y todos entramos a pensar en colectivo. Bueno, en fin, recuerden seguirme en mis redes sociales, estar atentos a mi sitio web, en donde van a salir algunas cosas muy interesantes, nuevos proyectos, algunos cursos y demás. www.araliavaldez.com.mx. Y ahora sí, por último, antes de despedirme, el día de hoy les tengo una sorpresa. Muchos de ustedes me han escrito para preguntarme sobre la música que utilizo para las cortinillas del podcast, porque les gusta mucho y pues está buenísima, la verdad a mí también me encanta. Y bueno, esa canción que yo utilizo en la entrada es de una cantautora mexicana que se llama Ana Contreras. Yo escogí particularmente música de ella porque me parece que el contenido de todas sus letras es profundamente filosófico, además de que me fascina la música que hace. Así que, bueno, no les hago el cuento muy largo, me puse en contacto con ella para hacerle llegar sus comentarios, porque han sido muchísimos, y después de una muy bella conversación y filosófica conversación que sostuve con esta mujer, me ofreció prestarme sus canciones para el podcast. Así que, el día de hoy, les voy a dejar una canción final que se llama Del mismo barro, que es precisamente una reflexión sobre si la naturaleza del ser humano es buena o mala. Así que, por favor, pongan muy atentas sus orejitas, escuchen la letra, escuchen la música y háganme saber qué les pareció. A mí me gusta muchísimo la canción, pero me encantaría escuchar su retroalimentación. Y bueno, pues ahora sí, este cuento se acabó. Bueno, muchísimas gracias por prestarme sus oídos. Fue un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta el próximo episodio.
sangre sería mejor, pero a veces la vida no tiene nada de comunión. Dicen que estamos hechos del mismo barro, yo no sé cómo es que uno sale vacío jarro. Dígame usted. No creo en la mala gente, la mala vibra es ocasión. Aún para ser malvado se necesita de un corazón. Creo que infierno y cielo son una misma jurisdicción, en la